Muy buenas tardes. Esta es la Clínica Santa María en Santiago, donde trabajamos, y donde tuve el gusto de tener como residentes al doctor Eduardo Valdivieso y al doctor Jorge Osorio, de los mejores residentes que tenía. En los próximos minutos me corresponde hablar del tratamiento endoscópico del divertículo de Zenker. En el año 1764 el doctor Ludlow publicó en esta revista un caso que probablemente corresponde a un divertículo de Zenker. Habla de una obstrucción a la deglución a causa de una bolsa que se encontraba en la faringe. Zenker, que vivió de 1825 a 1898, describió más de estos casos y por eso lleva el nombre de él. El divertículo de Zenker es el más común en el tubo digestivo superior. Es un divertículo por pulsión que se produce por una obstrucción a la deglución por falta de relajación del músculo cricofaringio, que se fibrosa creando una zona de alta presión, lo que lleva a la herniación de la mucosa por el triángulo posterior. Esa es la definición publicada en el Gastrointestinal Endoscopy del año 99. El divertículo de Zenker que vemos acá produce disfagia, halitosis, regurgitación y broncoaspiración, especialmente en pacientes añosos que están en decúbito dorsal. El diagnóstico se hace por un estudio radiológico con medio contraste o por un estudio endoscópico. Acá, en esta imagen tomada del néter, vemos aquí el músculo cricofaringio y aquí la mucosa esofágica herniada. Acá, en una radiografía, en un tránsito esofágico, la visión lateral y la visión frontal del divertículo de Zenker. Hay distintas técnicas para su tratamiento, como la resección del divertículo, la miotomía o sección del cricofaringio más resección del divertículo, miotomía más diverticulopexia, en que se diseca el divertículo y se toma un punto y se cuelga hacia arriba de tal manera que la comida no pueda meterse y siga su camino. Sin embargo, esto no tiene muy buenos resultados. Sección transoral del cricofaringio y miotomía transoral por endoscopía o por stapler, que es lo que más usamos actualmente. El objetivo de la técnica es seccionar el músculo cricofaringio que se encuentra aquí dando vuelta alrededor del esófago. Lo seccionamos de tal manera que la comida que quedaba retenida acá hoy día puede pasar por el divertículo y seguir el tránsito normal. Hay distintos dispositivos para obtener una mejor exposición del campo endoscópico. Ellos son el diverticuloscopio y la cápsula. Se los mostraré en breves instantes. Hay distintas alternativas para cortar. Una posibilidad es usar electrocoagulación, que es lo típico, o el uso de láser, que no se usa, argón plasma, muy rara vez, y un stapler endo-GIA, que se puede usar pero es bastante engorroso. Acá vemos el diverticuloscopio, es un tubo de plástico transparente. En realidad lo fabricamos en nuestra unidad usando sobretubo de la enteroscopía. A través de él pasamos al endoscopio. El extremo distal de este sobretubo termina, como se ve aquí, con una rama larga y una rama corta, de tal manera que la rama larga quedará colocada en el esófago y la rama corta quedará en el divertículo, como se ve en este diapositivo de acá. Al medio, aquí, quedará el septum, que corresponde al cricofaringio. En este diagrama está acá el esófago, acá el divertículo y aquí al medio el septum, que corresponde eso a eso. Acá vemos de nuevo el diverticuloscopio con el cricofaringio al medio. Ahí empezamos a cortar con el papilotomo de punta y empiezan a aparecer las fibras musculares del cricofaringio. Avanzamos y seguimos viendo las fibras hasta que ya desaparecen y queda entonces una comunicación que era pequeña transformada en una comunicación amplia. La otra posibilidad es aplicar una cápsula a la punta del endoscopio, habitualmente más corta, de unos 2 o 3 milímetros nomás, y con eso avanzamos y podemos entonces fijarla en el septum y cortar. Una vez que hemos hecho algún avanzado en la sección, podemos meter la cápsula dentro de nuestra línea de corte y usarlo como un separador para ver mejor las fibras. Acá vamos a ver un video de tratamiento endoscópico de un divertículo de Zenker. Habitualmente cuando entramos al endoscopio entra directo al divertículo, que es lo que se ve ahí, y hay restos de alimento, los tenemos que aspirar y tenemos que tener cuidado de no avanzar porque podemos perforar. Aquí se adivina la entrada al esófago, muy puntiforme, de tal manera que es lógico entender que la comida queda en el divertículo y no sigue el tránsito normal. Hacemos una endoscopía completa, aspiramos el líquido gástrico y pasamos una guía para marcar dónde está el esófago. Al retirar en ese momento avanzamos el diverticuloscopio hacia el esófago más distal y empezamos a retirar el endoscopio. Vamos a ver cómo aparecen aquí las ramas del diverticuloscopio. Aquí esta es la rama más larga y esta es la rama más corta. Podemos rotarlo y ponerlo en posición porque sabemos que el esófago está acá y el divertículo va a estar a nivel de las 6. Así que eso es lo que hacemos ahí. Seguimos retirando y la rama corta va a entrar entonces al divertículo, que está acá abajo, y la rama larga va a quedar en el esófago y al medio el septum, que es el cricofaringio.
Ahí se ve muy bien. Ahí ahora podemos entonces avanzar el papilótomo de punta y comenzar a seccionar este septum hasta que desaparezcan las fibras transversales del músculo cricofaringio. Ese es el papilótomo de punta que está conectado fuera a un electrobisturí y vamos a comenzar a seccionar. Acá van a aparecer las fibras del cricofaringio en breves instantes. Ahí se ve muy bien las fibras del músculo. Cuando lo tocamos con el electrobisturí se va a contraer. Se va a pasar ahora, ahí. Y vamos cortando fibra por fibra. Si se produce un sangrado, sacamos este instrumento y avanzamos un canastillo de Dolmia que lo conectamos al electrobisturí y con él podemos hacer electrocoagulación. Ahí seguimos viendo el cricofaringio, acá está el esófago, acá el divertículo. Ahí sangró, hacemos lo que les dije, con la canastilla de Dolmia conectada al electrobisturí podemos entonces irrigar y coagular al mismo tiempo. Y aquí finalmente ahora tenemos una gran entrada al esófago que antes era puntiforme y el divertículo acá. Y con eso el paciente no va a tener más síntomas. Habitualmente al día siguiente hacemos un control radiológico. Este era el estudio radiológico previo a nuestra intervención y acá después de la intervención. Ven que ya no queda medio contraste en el divertículo y ha pasado de largo hacia el tránsito digestivo normal. Esto es una serie, en resumen, de 7 series que muestra resultados con cirugía convencional, o sea, cervicotomía, versus tratamiento endoscópico. Son 245 pacientes en el grupo de la cirugía y 564 en el grupo de la endoscopía. Se produjo fístula por el tratamiento en el 6,3% de los que fueron a cirugía y 0,2% de los de endoscopía. Se produjo parálisis recurrente, lo que es una complicación seria, en el 3,6% de la cirugía y 0 en los pacientes de endoscopía. Neumomediastino 0,8 en cirugía, 2,7 en endoscopía, mediastinitis 3,1 en cirugía y 2,3 en cirugía, mortalidad 2% en cirugía, 0,4 en endoscopía. Acá vemos varias series de distintos autores y con respecto a la respuesta que hay dependiendo del tipo de técnica para cortar. Acá electrocoagulación, stapler, láser, etc. Si ustedes se fijan, el éxito es bastante bueno, alrededor de 90-95% en casi todas las series. Las complicaciones van de 0 a 12% en esta serie, pero en realidad uno debería esperar alrededor de 3 o 4% de complicaciones. El seguimiento en todas fue más o menos largo. En nuestra experiencia son 143 pacientes que hemos tratado de esta patología, alivio de los síntomas en el 96%, enfisema subcutáneo básicamente el cuello en el 3%, sangrado 3% de los pacientes también. El número de sesiones necesarias para resolver el problema fue de 1 a 3, hoy día habitualmente 1 porque ya tenemos más experiencia. La recurrencia es de 4% a un año y requirieron de cirugía 2 pacientes de esos que tuvieron recurrencia. Los otros 2 los tratamos de nuevo por vía endoscópica. Este es un estudio del Dr. Sakai de Brasil, en que hizo manometría post-septotomía endoscópica y ve que al menos hay una disminución del 50% de la presión en los pacientes que se hace septotomía. Este es un estudio que muestra resultados a largo plazo, hecho por el grupo de Jacques de Vier de Bélgica, donde preconiza el uso del diverticuloscopio que les mostré y el tratamiento endoscópico. Lo que él concluye es que la endoscopía flexible, con el uso del diverticuloscopio para el tratamiento del divertículo de Senker, tiene bajo nivel de complicaciones y además tiene un largo nivel de éxito al ser seguido a largo plazo. O sea, es una buena técnica. Acá vemos qué pasa con los síntomas antes y después del procedimiento. Antes del procedimiento acá, regurgitación 72% de los pacientes, después 11%, aspiración, broncoaspiración 9,3%, 1,5% después, tos 26,7% versus 1%, neumonía 7,3% versus 0,7%, pérdida de peso 18% versus 0%, ardor retrosternal 9,3% versus 0%, halitosis 6% versus 0%, hipercialorrea 1,3 versus 0, odinofagia 1,3,0 y disfonía 1,30. O sea, hubo un buen resultado, ya que lo que tratamos con esta técnica son síntomas.
Acá también hay otro estudio que compara cirugías con 1.793 pacientes versus endoscopía con 449 pacientes, y vemos que el éxito inicial es igual, la morbilidad es mucho menor con endoscopía, las perforaciones son menores con endoscopía, pero no significativo, la recurrencia es mayor con endoscopía que con cirugía, el número de sesiones es más con endoscopía que con cirugía, y el seguimiento fue bastante bueno en las dos series. Pero en general, si pensamos en morbilidad, es importante la diferencia a favor de la endoscopia. En el caso de que aparezca una fístula, las indicaciones que tenemos que dar son que el paciente quede con régimen cero, usar terapia antibiótica o continuarla, colocar una sonda nasoyayunal de alimentación y observación de drenaje quirúrgico del cuello en caso necesario. La fístula habitualmente es a nivel cervical, por lo que muy rara vez compromete el mediastino. La recurrencia de los síntomas, como ya dije, se produce alrededor del 4% de los pacientes, y el tratamiento es la receptotomía endoscópica o la cirugía. A veces se habla del riesgo de cáncer en el divertículo de Schenker, pero en realidad no hay ninguna evidencia al respecto y solo son casos anecdóticos. Recomendaciones generales. Es bueno siempre hacer profilaxis antibiótica porque no sabemos qué paciente se va a perforar. Cortar la mucosa y el músculo cricofaringio lo más extensamente posible, evitar la hiperpresión, o sea, ventilación con máscara, o soplar o toser porque puede favorecer la perforación, control con esofagograma a las 24 horas y realimentación con líquidos después del control radiológico. El tratamiento con endoscopía flexible mediante septotomía, que incluye el músculo cricofaringio, tiene resultados comparables a las series de tratamiento quirúrgico clásico respecto al alivio de los síntomas, pero con menos complicaciones y mejor costo-beneficio. Uno puede usar grandes tecnologías como vemos acá para tratar esto, o puede ir a cirugía, lo que es una agresión bastante grande también, o hacerlo por vía mini invasiva como es el tratamiento del divertículo de Schenker por vía endoscópica.